Parte 3. La maquinaria, aliados, operadores y el sistema de favores. No tengo nada de lo que reprocharme y que después de un año de delaciones, descubrimiento de cuentas, transferencias, nada me involucra. Pero detrás del discurso de modernidad y crecimiento se movía una maquinaria política mucho más opacada. Para entender la corrupción de su segundo gobierno hay que hablar de los operadores. Gente que no ocupaba cargos formales, pero que manejaba los hilos del poder. Y es verdad, Alexa, y estas personas eran figuras clave, como por ejemplo Rómulo León Alegría, que era un exministro que fue grabado negociando sobornos en el escándalo del caso conocido como los Petroaudios. O Nadine Heredia, esposa de Humala, pero cuyo círculo también se vinculó con el aprismo en ciertos momentos. Y bueno, eran los lobistas, los conectores entre el Estado y las grandes empresas. Y bueno, Yoli, aquí es donde entra el nombre que lo cambiaría todo. Odebrecht, la constructora brasileña que no era una empresa más, era un sistema de corrupción transnacional y encontró en el Perú y en una red de operadores del segundo gobierno de Alan García, un terreno fértil. Es verdad, Alexa. Y bueno, el mecanismo que usaban era simple. Odebrecht ganaba licitaciones de megaproyectos, como la carretera interoceánica o la línea 1 del metro de Lima, que eran sobrevalorados. Y a cambio pagaba sobornos millonarios a los funcionarios y operadores que le facilitaban los contratos. Y bueno, era toda una simbiosis perversa. El gobierno mostraba obras y la empresa y sus aliados se llenaban los bolsillos de plata. La verdad, Yoli, esto no era el caos de los 80. Esta era una corrupción sofisticada, de especialistas y trajeados. Una corrupción que entendía de estados, de ganancias y de pérdidas, de paraísos fiscales y de contratos legales por fuera, pero podridos por dentro. Parte 4. Las grietas, Petroaudios, Bagua y el final del espejismo. Bueno, como tú conoces los detalles. No son ciudadanos de primera clase en la construcción. Todo eso lo explicaré ahora. Bueno, el primer gran golpe a la narrativa del Perú emergente fueron los casos de los Petroaudios, que fue en 2008. El país escuchó atónito cómo Rómulo León negociaba millones en coimas por lotes petroleros. Fue la confirmación pública de que la red de corrupción no era un rumor, sino que era una realidad. Le dije 50-50, 10,000. Y me dijo, ponlo, me dijo. Qué poco, hermano. No, pues hermano, pero 7,500 iba a ser. ¿Cómo? Iba a ser 7,500. ¿A qué le llamas 50-50? Así es, Yuli. Sin embargo, eso no quedó ahí, ya que luego, en el 2009, vino el baguazo, una herida que aún no cierra en Bagua. Comunidades indígenas en la Amazonía protestaban contra decretos que facilitaban la inversión extractiva en sus territorios sin ninguna consulta. La respuesta del gobierno fue un operativo policial que terminó en una masacre. Más de 30 muertos entre policías y nativos, lamentablemente. Entonces vino, ella nos ataca, entonces nosotros enfrentamos con policía, entonces, y no teníamos nosotros armamento como para poder defendernos, unos varios nos hizo herir, hermano. Entonces ese cadáver queremos volver para sacarlo. Es verdad, Alexa, la verdad, el Bagua es un caso bastante lamentable, pero mostró la cara del crecimiento a cualquier costo. Mostró un gobierno sordo, que veía la protesta social como un obstáculo que tenían que eliminar, y no como un diálogo a entablar. Fue ese momento en el que para muchos el nuevo Alan García empezó a parecerse demasiado al viejo antisistema que él mismo había criticado.
Aunque su popularidad se resintió, logró terminar su mandato, pero la bomba de tiempo de Odebrecht ya estaba activada. Cuando estalló en Brasil y se esparció por Latinoamérica, era cuestión de tiempo para que llegara a la puerta de su casa.